Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día. Como ven, mejor dicho, estoy más envuelto que un tamal tolimense, ¿no? Hace bastante frío y acá en Filadelfia. Con la bendición para ustedes, para sus familias, en este día que comienza, para que el Señor pues acompañe siempre, ese alimentarnos desde dentro para construir cada día mejor nuestra vida, nuestro caminar hacia Él, nuestras familias. Siempre que planteamos la semilla, pensamos en los modos en que vamos construyendo pues nuestra vida cristiana. ¿Y cómo vamos construyendo nuestra vida cristiana? Sino a través precisamente de ese alimento diario de la palabra, de ese alimento diario de la vida de los santos, de aquellos que nos acompañan siempre en nuestro diario caminar. Y en nuestro caso pues tenemos este segmento de la experiencia, del pensamiento, de la doctrina, de la espiritualidad de un hombre como Agustín de Hipona, que vivió escandalosamente humano, pero también un hombre con una profunda experiencia de conversión al Señor, que es la que nos deja prácticamente de legado. Hoy Agustín, en esta semilla, nos va a hablar sobre los modos en que se establece el modo de ser cristiano, el comportamiento cristiano. Y está tomado del libro décimo de las Confesiones. Tengamos presente, siempre digamos es bueno recordarlo, que cuando Agustín escribe las Confesiones, tiene poco más de 60 años, por lo tanto está mirando su vida 30 años atrás, está evaluando el modo como vivía, el modo como entendía, el modo como se comportaba, y es lo que nos es valedero a nosotros, como también nosotros entendemos que la vida de hace 30 años seguramente no es la misma de hoy, ¿no? Pero Agustín hoy nos va a tocar un tema que me parece interesante porque nos habla sobre los modos de la vivencia de cómo ser un buen cristiano, vamos a llamarlo así. Y Agustín va a decir, bueno, hay 6 modos de comportamiento. Vamos a abrir el ojo con esto. Hay 6 modos de comportamiento. Dice Agustín, devolver bienes por males. No devolver males por males. Devolver bienes por bienes. Devolver males por males. No devolver bienes por bienes y devolver males por bienes. Sé que es un juego de palabras, pero me parece que se entiende perfectamente, ¿no? Vuelvo y lo repito porque me parece que sea importante. 6 modos de comportamiento del obrar cristiano. 1. Devolver bienes por males, ¿no? No devolver males por males, devolver bienes por bienes, devolver males por males, no devolver bienes por bienes y devolver males por bienes. Listo. Entonces vamos a ver cómo los desarrolla Agustín y cómo el Espíritu nos pone en esta clave de discernimiento. Dice él, los 2 primeros, o sea, devolver bienes por males y no devolver males por males, los 2 primeros, dice Agustín, son propios de los buenos, son propios de los que llevan una vida cristiana bien cultivada, ¿no? De los buenos. Y el primero de ellos es el mejor. ¿Por qué el primero de ellos es el mejor? Devolver bienes por males. O sea, frente al que me hace mal, devolver un bien. Esto es totalmente contrario al sentir que nos embarga a nosotros, ¿no? Cuando recibimos un mal, queremos hacer un mal.
Entonces, ¿cuántas veces devolvemos un bien por un mal? Entonces dice, ese es propio de los buenos y el mejor es ese, devolver bienes por males, hacer el bien al que me hace el mal, ¿no? Qué interesante. Miren, los dos últimos son propios de los malos. ¿Cuáles son los dos últimos? Devolver bienes por bienes y devolver males y devolver males por bienes. Aquel que hace el mal al que le hace el bien, qué interesante, y aquel que le hace el bien solamente el que le hace el bien. Entonces dice, los dos primeros son propios de los buenos y el primero de ellos es el mejor, o sea, devolver males, devolver bienes por males. A quien me hace el mal le devuelvo con un bien. Los dos últimos son propios de los malos, ¿no? Y el último de ellos es el peor. Listo. El último de ellos es el peor. O sea, devolver males por bienes es el peor. Al que te hace el bien, le devuelves con un mal, ¿no? Dice, los dos intermedios, bien interesante, los dos intermedios son propios de los mediocres. Fíjense ustedes, qué interesante. ¿Cuáles son los dos intermedios? No devolver bienes por bienes y devolver, no devolver males por males y no devolver bienes por bienes. Dice Agustín que es el de los mediocres, ¿no? Esto es bien interesante. Entre los dos intermedios son propios de los mediocres. Si me hace el bien, le hago el bien, y si me hace el mal, pues le hago el mal. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga, ¿no? Entonces, si bien el primero de ellos se halla más cerca de los buenos y el segundo se aproxima a los malos, ¿no? Qué interesante. Dice, lo desarrolla Agustín de esta manera, dice, el Señor devuelve bienes por males cuando justifica a los impíos. O sea, todo el mal que me ha hecho, y yo en vez de hacerle un mal, le voy a hacer un bien. Y así, pendiente de la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Devolvió un bien por un mal, ¿no? Listo. A este modo de obrar, dice Agustín, pertenece aquel precepto: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen y oren por los que los persiguen. Fíjense ustedes qué interesante es esto. A ese que devuelve bienes por males, dice a él, corresponde ese precepto cristiano que dice, amen a sus enemigos. Nosotros nada que ver con que amar a los enemigos los odiamos con todo el corazón. Amen a sus enemigos. Dicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen. Ahí lo buscamos en Mateo 5:44, si queremos confrontar el texto bíblico que nos propone Agustín. De devolver bienes por males sería el ideal de la vida cristiana. O sea, mantener siempre descargado el corazón, ¿no? San Pablo propone el segundo comportamiento cuando dice, a nadie devuelvan mal por mal, no devolver males por males. Romanos 12:17 dice, y San Pedro apostilla, no devuelvan mal por mal o maldición por maldición. O sea, no se dejen envenenar el corazón, no se dejen envenenar la mente. No estén pensando devolver mal por mal, el ojo por ojo, diente por diente. No contaminen su corazón, busquen la justicia es diferente. Entonces, no devuelvan mal por mal o maldición por maldición. Primera de Pedro 3:9, el que quiera confrontar el texto. De los últimos modos de obrar, el primero menos grave se personifica
en los 9 leprosos que, habiendo sido curados por el Señor, no se dignaron volver a darle las gracias. O sea, aquellos que son malagradecidos, ¿no? Dentro de esos intermedios menos graves se planifica el de los 9 leprosos que, habiendo sido curados por el Señor, no dieron las gracias, ¿no? O sea, no devolvieron ese bien con las gracias. El segundo, el peor de todos, dice Agustín, pertenece a aquellos de quienes se habla en el Salmo: en lugar de amarme me injuriaban. Entonces, no solo no amaban al Señor, a pesar de los muchos beneficios recibidos, sino que a cambio de dichos bienes le daban males. ¡Qué fuerte! O sea, no solamente no hacían el bien, no solamente dejaban las cosas así, sino que a los bienes que el Señor les beneficiaba, le pagaban con males. Y continúa Agustín diciendo: y siendo la salud la causa del comer y beber, se le junta... Entonces, ni es el mismo el modo de ser de ambas cosas. Porque Agustín dice que devolver los males por males, pegado al Evangelio, te oscurece cada vez más el alma, el corazón, la vida, ¿no? Y esto es bien interesante. El peor de todos es el que tiene en el corazón la servidumbre, el mal, de que al que le hace el bien se lo devuelve con un mal. Yo creo que esta semilla de hoy nos lleva a cuestionar muchas cosas, muchas. Y nos preguntamos hoy, ¿en qué medida nosotros actuamos como el Señor, devolviendo bien por mal? ¿En qué medida nosotros no nos intoxicamos y no devolvemos el mal por el mal? ¿En qué medida devolvemos bienes por bienes? Él dice que es de los mediocres. Si me trata bien, lo trato bien, ¿no? Nada extraordinario se hace. Y devolver males por bienes, pues imagínense. Devolver males por bienes, aquellos que están arruinados de pronto dentro de su vida interior, que están deteriorados, aquellos que no saben valorar los bienes que tienen verdaderamente. Entonces, fíjense que hoy esa semilla agustiniana pues nos habla de verdad a ese precepto del Señor que nos dice: amen a sus enemigos. Amarlos no significa obviar las obligaciones de justicia. Amar a los enemigos significa no dejar que el odio y la amargura se instalen en el corazón y me quite la paz y me quite la tranquilidad. Amar al enemigo es entender, como lo propone de pronto el Señor en la cruz: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que en la vida nos pasa mucho de esas cosas. Pregúntense ustedes cuántos de los males que han hecho se han hecho precisamente porque estábamos ciegos, porque estábamos sordos, porque estábamos tapados en la mente, tapados en el corazón, tapados en el razonamiento, y estábamos totalmente obstruidos y hacíamos ese mal, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no sabíamos lo que hacíamos? Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces esto nos liberaría interiormente de muchas cargas, de saber que muchas de las personas que nos hicieron daño estaban bloqueadas, estaban entorpecidas, estaban embrutecidas, vamos a utilizar una palabra muy fuerte, embrutecidas en la mente y en el corazón, y verdaderamente no sabían lo que hacían. Entonces yo creo que esta semilla de hoy pues nos invita a que seamos capaces de interiorizar ese bien al que estamos llamados a hacer y a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal
con el bien. Saludo a las personas que se han conectado con nosotros. Saludos a María de la Rosa, a Pachito, a Francisco Antonio, a Beatriz y a todos los que hoy han estado en nuestra semilla agustiniana. Vertica Leal, un abrazo para las princes, para toda tu comunidad. Un gran abrazo para todos los que se conectan en la semilla agustiniana a lo largo del día. Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. Dios los guarde.